física, por ejemplo, en donde sí podemos pensar que las partículas pues son bolitas sin masa, ¿no? Que se mueven de alguna manera. Entonces, vamos a ver. Primera tesis es: las estructuras biológicas son agregados. Es decir, generalmente no nos vamos a ocupar de o no vamos a tratar para estudiar un sistema biológico de irnos hacia las cualidades de las componentes individuales del sistema, sino siempre vamos a tratar de estudiar el sistema completo. ¿Sí? Biología es una ciencia de sistemas. ¿Sí? Entonces, más que tratar de hacer lo que hace la física de partículas, trataríamos de hacer lo que hace la termodinámica, ¿no? O la física de sistemas colectivos, las ciencias de la complejidad. ¿Sí? En ese sentido, lo que nos interesan son los comportamientos emergentes, ¿no? En ese sentido, las leyes de la biología es decir, los comportamientos estadísticamente observables son comportamientos emergentes. La segunda es que los entes biológicos son discretos, pero ocurren o habitan un espacio y tiempo continuos. Que esa es un poco más discutible, ¿no? Efectivamente, los entes biológicos son discretos, ¿no? No vamos a preguntar qué ocurre con medio individuo, con media población, ¿no? Nos interesan los entes completos, con media cadena de ADN, ¿no? Hay cosas que no nos sirven. No podemos atomizar los entes biológicos. Ahora, de ahí hasta el salto a decir, pero viven en un espacio continuo que transcurre sus días en tiempos continuos, eso es más una justificación epistémica de querer a huevo usar ecuaciones diferenciales para todo, ¿no? Las mediciones que podemos hacer de las cosas son discretas. Y nada nos garantiza que el comportamiento promedio corresponde a los tiempos donde no estamos observando, ¿no? Nada nos lo garantiza. Entonces, la hipótesis de que el espacio biológico y los tiempos biológicos son continuos es muy discutible, ¿no? Entonces, aquí le voy a dejar un ojo. Eso lo dice el Jürgen Jost, pero yo digo que no.
No me voy a poner a discutir sobre el tiempo, pero en definitiva podemos pensar en los espacios como continuos en cierta escala, pero en otra escala podría interesarnos los espacios discretos. Y de hecho, por ejemplo, si queremos modelar la movilidad de una especie, nos conviene más hacerlo de forma discreta. No suponer qué pasa entre un momento de la observación y otro. ¿Sí? Y tenemos herramientas discretas para modelar un montón de cosas. No necesitamos a fuerzas usar ecuaciones diferenciales para todo. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la 2. 3. Esta también es discutible en cómo está escrita. Lo que dice Jürgen Jost es: los procesos biológicos interconectan efectos estocásticos y dinámica determinista. Es tan discutible que no pienso que nos podamos poner de acuerdo ni siquiera al final del curso, ¿no? De hecho, quienes estén de acuerdo con eso, seguramente al final del curso van a estar más convencidos de que es cierto, ¿no? La mayoría de los biólogos, los menos serios y los más serios entre los biólogos, estarían de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la causalidad en biología es complicada. Y en términos de eso, prefieren decir que hay cosas que ocurren por accidente, de forma aleatoria, ¿no? De hecho, sobre todo la gente que trabaja en áreas de evolución, dice: la evolución es contingente, aleatoria, y no me acuerdo qué es la otra característica que le ponen, ¿no? Pero eso aleatorio que están describiendo es más una manera en la que hemos aprendido a estudiar esos fenómenos, más que una naturaleza intrínseca o sea, no es un problema ontológico a mi manera de ver las cosas, sino epistemológico, ¿sí? No lo entendemos. Y entonces las cosas que no entendemos hemos aprendido a lidiar con ellas como si fueran azar. Pero en el universo las cosas no ocurren al azar, que no significa que haya alguien decidiendo las cosas. Significa que hay restricciones físicas en el universo y que esas restricciones son las que gobiernan el comportamiento de todas las cosas, incluyendo a los seres vivos, ¿sí? Entonces, azar no es. Efectivamente, el problema de la causalidad en biología es complicado. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen azar, aunque provengan de un conjunto de comportamientos deterministas, ¿no? La manera en que se estructura las moléculas de ADN tiene sus reglas, que provienen de la química, que proviene de la termodinámica, ¿no? De restricciones termodinámicas de cómo suceden los enlaces entre esas moléculas. Pero eso no determina cómo se ve un bicho. Y entonces
la gente como Jürgen Jost dice, pues hay un elemento aleatorio ahí, ¿no? Claramente. O capaz que hay cosas que no entendemos de la dinámica y no podemos entender el comportamiento emergente que surge de la dinámica de un montón de estas moléculas, como si entendemos el comportamiento de poquitos elementos, ¿sí? Entonces es distinto efectos estadísticos de efectos estocásticos. Es más fácil decir que hay efectos estocásticos porque entonces podemos jugar con toda la herramienta que nos da la prueba, pero de ahí a hacer el salto y decir es que ocurre al azar, aguas, ¿no? El ejemplo clásico de este tipo de discusiones es, bueno, que alguien me dé un evento que ocurra efectivamente de manera aleatoria. Entonces alguien puede decir, pues avienta un volado. Un volado es aleatorio, a ver, adivina qué va a salir, ¿no? Pero una cosa es que la distribución estadística de la ocurrencia de ese experimento tenga cierta forma parecida a la de una distribución probabilista, y otra cosa distinta es decir que ocurre al azar. ¿Qué ocurre cuando estamos lanzando un volado? Pues es un objeto que sube y cae, ¿no? Sigue una ley determinista, conocida desde hace mucho, que podemos escribir con ecuaciones diferenciales. Sí, la segunda ley de Newton. ¿Cuál es el lío? Que pues, si tú quieres determinar las condiciones iniciales de esa madrola, pues primero va a estar en chino, ¿no? Y luego incluso cuando determinas las condiciones iniciales, pues tienes viento, tienes la forma de la uña, tienes la forma de la moneda. Pues el problema real tiene ruido, aunque siga la segunda ley de Newton. Y no ocurre en el vacío con una moneda esférica, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Cuando tenemos muchas fuentes de ruido, lo que estamos describiendo con una ley determinista parece que tiene efectos estocásticos, ¿sí? Pero tenemos otro nombre para eso, ¿no? Para las cosas deterministas que no podemos predecir. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Caos. Algún proceso determinista que es impredecible, que es intrínsecamente impredecible, se llama caos, ¿no? Entonces, si lo que Jürgen Jost quiere decir que los procesos biológicos son intrínsecamente caóticos, vale, te la compro, ¿no? Si lo que me está diciendo es que hay accidentes y azar, ahí no me parece. Pero es un problema epistemológico, no ontológico, ¿sí? Ok. 4. Y desde luego es cuestión de opiniones. Pueden ustedes estar de acuerdo con Jürgen Jost y hacer una carrera académica brillante y no pasa nada. A mí no me van a convencer, pues, ni yo los voy a convencer a ustedes. No se trata en ciencia de convencerse unos a otros, ¿no? Los hechos tendrían que convencernos, pero como no es un problema ontológico, sino epistémico, mientras funcione, no le muevas, ¿no? 4. Si tenemos, le voy a poner entre comillas, muchos elementos individuales de un sistema biológico, podemos aproximarlos continuamente. Que aquí otra vez lo que está tratando de hacer es justificar el uso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Decir, sí, pero son un montón y sí se vale. ¿Cómo ves? ¿No?
Y está bien, ¿no? Luego vamos a ver hasta dónde está bien, ¿sí? El 5. Los conceptos biológicos fundamentales son relativos. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer acá? Dice, pues en física tenemos cantidades fundamentales, ¿no? Tenemos el tiempo, tenemos ¿cómo se dice esto? O sea, cosas que no van a depender jamás de la dinámica, ¿no? Dice, pero en biología lo más fundamental, pues por ejemplo, y eso está interesante porque él reconoce, cuando hablamos de biología no estamos hablando de un campo de estudio homogéneo, ¿no? Entonces no es la misma biología, aunque esté basada en los mismos fundamentos, la que hacen los biólogos moleculares, a la que hacen la gente que se dedica a la evolución, a la que hace la gente que se dedica a contar patas de bichos, ¿no? A buscar y encontrar bichos, ¿no? Bicho dicho como genérico de ente vivo, ¿no? O virus, o priones, ¿no? Entonces la gente que se dedica a clasificar bichos no le interesan demasiado las células o el genoma. Le interesan las características, los fenotipos, dónde lo encontraron, etcétera, ¿no? A los que se dedican a la genómica no les interesa mucho que dónde fue encontrado el bicho. Les interesa que más o menos sea parecido a otro que tenga la misma sucesión de informaciones, ¿no? Entonces, lo que dice Jürgen Jost es, bueno, tienes distintos, dependiendo del campo, distintos conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, si tu concepto fundamental es el gen, pues es relativo a lo que tú estás estudiando, ¿no? Si es la célula, pues es relativo a lo que, ¿no? Es decir, si te interesa la ecología, no te vas a preocupar por cuántas células tiene el bicho. A lo mejor, eventualmente, por el tipo de algunas células, pero no por cuántas o de qué forma son, o, ¿sí? Hay minucias que no nos van a interesar, pero eso es relativo a lo que estamos estudiando, ¿sí? Ok. 6. Ajá. En biología, las cantidades fundamentales no tienen leyes de conservación. Lo voy a poner así, es más o menos lo que dice Jürgen Jost. Si lo escribiéramos de otra forma, digamos, los sistemas biológicos son termodinámicamente abiertos, creo que nadie discutiría absolutamente nada, ¿no? Vale. Sí, es cierto. Y es razonable, ¿no? Es decir, pues sí, podemos dar cierto tipo de leyes, pero no son leyes de conservación, porque hay siempre intercambio de información, viendo información como esto generalizado, que puede ser biomasa, que puede ser energía, que puede ser
un montón de cosas, ¿no? Propiamente información, hablando en términos del genoma. ¿Sí? Sin embargo, y aquí es interesante porque Jürgen Jost insiste mucho en permítanme usar ecuaciones diferenciales para describir el mundo, ¿no? Pero si jugamos a las ecuaciones diferenciales, vamos a poder encontrar en algunos de los fenómenos, particularmente en ecología, leyes de conservación generalizadas, ¿no? Simetrías de sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y lo que nos dice acá es, ni te preocupes porque no tienen un significado biológico. Pero también me estás diciendo que sí puedo usar ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces debería tener un significado encontrar una ley de conservación, ¿no? Y entonces lo que hace Jürgen Jost aquí sí, ya muy tramposamente, es decir, sí, pero no te preocupes porque no tiene sentido biológico. Pero entonces, ¿qué es lo que no tiene sentido biológico? ¿Usar ecuaciones diferenciales o solamente cuando encontramos simetrías? ¿No? Entonces es como un uso muy casuístico, ¿no? de las ecuaciones diferenciales, aunque él sugiera que siempre que haya condiciones se puede, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué? Sí. O sea, si tú aceptas que las ecuaciones diferenciales te pueden ayudar a describir los fenómenos biológicos, entonces tendrías que aceptar que algún sentido deben tener las leyes de conservación. Pero lo que él sugiere es que las leyes de conservación no tienen sentido biológico. ¿Sí? Es un artefacto de la matemática. Pero quizás el artefacto proviene de tratar de hacer continuos sistemas que son intrínsecamente discretos, ¿no? Ese es mi punto de vista. ¿Sí? Bueno. Era un poco como cuando las mismas ecuaciones de Einstein llevaron al agujero negro y él no creía en eso. Él mismo pensaba que era una matemática. Sí, decía, pues es un artefacto de la matemática. ¿No? Si aceptamos que las matemáticas describen el mundo, o que podemos describir el mundo con matemáticas más bien, tendríamos que aceptar toda la porquería que nos avienta la matemática y aprender a interpretarla, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Ya a estas alturas ya deben estar acostumbrados a que les aviente cosas raras la expresión matemática, ¿no? Pero bueno. 7. Los sistemas biológicos, ya explícitamente, son termodinámicamente abiertos. Ocho. Este está medio raro, a ver, ahorita lo describimos. Las estructuras biológicas son resultado o producto de procesos históricos. Entonces, ¿qué quiere decir con histórico? Que tiene cierta regularidad, pero un montón de contingencias, ¿no?
Esa es la creencia epistemológica en biología. Los procesos biológicos son contingentes, aunque puedas encontrar regularidades. Y aquí le voy a acotar. Son procesos estructuralmente dinámicos. Entonces, hay mucha diferencia entre un proceso que es, le voy a poner aquí qué quiere decir Jürgen Jost con históricos, que es contingente, aunque exhiba regularidad. Entonces es distinto pensar en... Sí. ¿Regularidad o irregularidad? Regularidad. ¿No? O sea, la hipótesis de los biólogos y aparentemente de Jürgen Jost es que en biología existen regularidades por accidente. De ahí los efectos estocásticos, ¿no? Varios de quienes trabajamos en biología matemática, en particular con el Pedro Miramontes, con el Faustino Sánchez, opinamos que no, las cosas biológicas, al estar sujetas también a las restricciones termodinámicas de todo el universo, pues tienen esa regularidad estructural, ¿no? Que nos dan las leyes universales de la física. Pero son procesos que evolucionan de forma dinámica. ¿Sí? Entonces, son esencialmente caóticos. Esa es una diferencia epistémica importante, ¿no? Nosotros no pensamos que la vida sea contingente, sino caótica. Es un desmadre, pero un desmadre armónico. ¿Sí? Ok. Entonces, la 9 es interesante. ¿Qué le toca hacer a la matemática en la biología? En biología estudia o busca la emergencia de estructuras y irregularidades. Entonces es interesante, ¿no? Porque postulan la contingencia de los fenómenos biológicos, pero también la existencia de regularidades. Entonces dice, pues ese es el campo fértil de la matemática, ¿no? Estudiar de dónde provienen las regularidades. Pero para la matemática las regularidades son estructurales, ¿no? Ahí es donde a mí se me hace media contradictorio el acercamiento de Jürgen Jost y de muchos biólogos, ¿no? O sea, los podemos estudiar con matemáticas. Pues sí, pero las matemáticas creen que las regularidades provienen de estructuras dinámicas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le hacemos, no? Pero bueno, en eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a preocupar? No las cosas que hacen especiales a los elementos individuales de un sistema, sino las regularidades que podemos distinguir. Y de esas regularidades
cuáles son las posibles dinámicas que tienen como patrón emergente a esas regularidades. Ok, entonces tenemos un montón de cosas, esas cosas generan un patrón emergente, queremos encontrar como un patrón emergente, pues como los patrones de un comportamiento emergente. Queremos encontrar comportamientos emergentes, ¿no? Y una vez que encontramos un comportamiento emergente, el problema es, pues es un problema inverso, ¿no? ¿Qué dinámicas corresponden con ese comportamiento emergente? Porque eso, o sea, lo que tratamos de hacer en biología, en física, en química, es utilizar las matemáticas para modelar, ¿no? Pero un modelo lo que hace no es sustituir al experimento o a la observación, sino tratar de encontrar ciertas regularidades que corresponden dinámicamente con esos patrones emergentes. Es decir, encontrar una función que corresponde con tal propiedad, o encontrar una red que tiene las mismas propiedades que tal población, o encontrar una conjunto de reglas de un sistema dinámico que al final, después de una cantidad razonable de tiempo, obtenemos un patrón parecido al que tenemos naturalmente. Y de ahí regresamos a la explicación, ¿no? Porque hay partes de la explicación que no vamos a poder obtener vía los métodos experimentales existentes. Vamos a tener que simular, vamos a tener que preguntarle cosas al modelo y ver si cuadran los datos con lo que estamos obteniendo del modelo, ¿no? Tampoco es, bueno, sí, las matemáticas explican el... No. Siempre es necesario tener los datos en la mano. Y si no hay datos, pues nos los inventamos como si fueran efectos estocásticos, ¿no? Hacemos una distribución que se parezca a lo que en algún nivel de organización se está observando. Pero hay que tener cuidado también con los datos, ¿no? Y esto sí es importante. Por un lado, ¿qué es lo que esperamos de las matemáticas en ciencia? Que nos ayuden a encontrar regularidades y a explicar esas regularidades. No tanto a predecir, porque estamos en el mundo de lo intrínsecamente caótico. Pues las matemáticas no sustituyen a obtener los datos de fuente directa. Pero si te dedicas nomás a coleccionar datos, como que tampoco puedes hacer mucho, ¿no? O sea, no puedes hacer mucho si tienes una explicación razonable que no puedes contrastar con la realidad, y tampoco puedes hacer mucho si tienes un montón de datos y no tienes una historia que contar, ¿no? Si no tienes un principio, unas dinámicas que te digan, pues como que por acá va, y entonces puedo dar esta explicación. Necesitamos de las dos cosas. Pues los datos son necesarios, pero no son suficientes. Sobre todo ahora que estamos en la época del cómputo de grandes datos, ¿no? Tiene su utilidad, pero no nos basta encontrar los datos, ¿sí? Bueno. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo de estas 10 tesis, pero la esencia de lo que nosotros vamos a hacer acá está. Los fenómenos biológicos son emergentes, los fenómenos biológicos son caóticos. Es una buena herramienta las ecuaciones diferenciales. No necesariamente es la mejor herramienta,
Estamos buscando estructuras emergentes y cosas que se puedan repetir en experimentos numéricos, y necesitamos datos, aunque nunca van a ser suficientes los datos, ¿sí? Bueno, hay una analogía de eso, ¿no? Que son los datos como bloques de Lego. Entonces, si tú tienes suficientes datos, puedes ir reconstruyendo la cosa como era. Pero si tienes demasiados datos, puedes construir lo que sea. No necesariamente lo que estás estudiando. ¿Sí? Pero en cambio, si tienes un plano, que es lo que te dan las matemáticas, ya dices, bueno, por acá va. Ok. Entonces, hoy vamos a terminar empezando a platicar un poco sobre sistemas excitables. Entonces ya habíamos empezado a platicar, ¿no? En esencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Un sistema que tiene al menos tres estados, ¿sí? Este estado le vamos a llamar quiescente. Digámosle E0. Entonces el estado E0 tiene ciertas propiedades, ciertas funciones de estado que están estables, y luego ocurre un estímulo. Un estímulo que se considera externo al sistema, ¿no? Y esa parte es importante. Si el estímulo que está ocurriendo para que empiece la dinámica no es externo al sistema, entonces no necesariamente va a ser un sistema excitable, ¿sí? Si es una cosa intrínseca del sistema, entonces hay que tener cuidado en cómo estamos modelando el sistema que queremos modelar. Entonces es un estímulo que se considera externo. Después de ese estímulo pasa a un segundo estado, que es la excitación. Después de un tiempo en el que se mantiene en ese estado de excitación, pasa a un último estado, que es el estado refractario. Y eventualmente regresa al estado quiescente. El estado refractario es un estado en el que ya no va a excitarse aunque reciba el estímulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mecanismo de cualquier taza de baño es un sistema excitable, ¿no? Recibe un estímulo externo, ocurre un estado de excitación que es se vacía el tanque y se lleva todo lo que está en el contenedor, ¿no? Y luego, aunque tú le jales, ya no vuelve a funcionar el mecanismo. Necesita volver al estado listo para ser excitado, que es el quiescente, ¿sí? Todos conocemos personas que se enojan fácilmente, ¿no? Entonces requieren un pequeño estímulo que puede ser cualquier cosa. Para ciertas personas que a lo mejor requieren hasta medicación, puede ser cualquier cosa, ¿no? No sé, que se le meta a un coche, que le pase a alguien cerca, que alguien le pregunte cómo estás, lo que sea, ¿no? Y rápidamente se enojan, y entonces, aunque después reciban cualquier otro tipo de estímulo, ya están en ese estado excitado
hasta que se les baja y entonces les viene como una especie de culpa y dicen, no manches, no era mi intención, y se andan disculpando con todo mundo. Es el estado refractario y luego regresan al quiescente listo para encabronarse, ¿no? Un incendio forestal. Tienen una cantidad de plantas que están listas para ser quemadas y viene un estímulo externo que puede provenir de lo que sea, una chispa, algo se prende, se empiezan a incendiar los materiales biológicos, es el estado excitado y eventualmente se chamusca y aunque lo quieras volver a prender ya no va a agarrar fuego. Está en estado refractario y va a tardar en crecer la vegetación y poderse volver a quemar, ¿sí? En una epidemia tienes individuos saludables que no tienen el patógeno que estemos tratando de estudiar, que no traigan el patógeno encima o que lo traigan pero digamos en una población muy pequeña. Entonces hay un umbral de ese bicho que va a aguantar el cuerpo, ¿no? Entonces la entrada del bicho al cuerpo es el estímulo, entre comillas, externo, ¿sí? Cuando hay una cantidad suficiente de bichos en el cuerpo, viriones, bacterias, hongos, lo que sea, priones, se produce un estado de inflamación, ¿no? Que puede incluir irritación de mucosas, dolores localizados, dolores generales, etcétera, ¿no? Depende del bicho. Y eventualmente el sistema, si funciona bien, el sistema inmune aprende a detectar a ese bicho y empieza a lidiar con él, sube la temperatura del cuerpo, se empiezan a morir un montón de los bichos, no en el caso de los priones, pero en el caso de las bacterias y de muchos virus sí, y entonces el cuerpo vuelve a su estado saludable. Y resulta que como las células del sistema inmune tienen esa información reciente, no es poco probable que te vuelvas a infectar. Tienes un periodo refractario que, por ejemplo, en caso de algunas gripas dura poquito, pero en el caso de, por ejemplo, los herpes pueden durar muchos años, ¿no? La gente que tuvo o que tuvimos varicela cuando éramos niños, pues tenemos por lo menos hasta los 20 y tantos de no volvernos a enfermar, aunque tengamos contacto con alguien con cualquier tipo de herpes de la piel, ¿no? De las mucosas, pues ya es otro cuento. Ya es otro virus, depende de la especie. ¿Sí está bien? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar un par de sistemas fisiológicos, el de las neuronas y el del corazón, utilizando esta idea de modelarlos como sistemas excitables, ¿sí? Y vamos a ver varios procesos emergentes y varias estructuras matemáticas que podemos utilizar en esos casos, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en la clase del viernes.